Muy bien, tengan todos una muy bendecida noche. Qué presión estar acá sin la pastora, ¿no? Vamos a abrir las Biblias en Mateo 21. (21:13) más precisamente. Y Jesús dijo: escrito está, mi casa, casa de oración, será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Escrito está, mi casa, casa de oración, será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y aunque parezca muy cortito, este versículo yo lo desglosé en varias partes. ¿Qué es una casa? Una casa, dice Don Google, que es una construcción cubierta destinada a ser habitada. O sea, una construcción cubierta para que vos habites. ¿Sí? ¿Cuál es el propósito de la casa? Ser habitada. ¿Alguien quiere tener su casa deshabitada? No. ¿Y quién puede ir a vivir a tu casa si tu casa está fea, está sucia, tiene humedad, está con grietas? Nadie va a querer ir a vivir a tu casa. Y digo, si la construcción de la casa fue hecha para que sea habitada, ¿para qué crees que fue hecha tu vida? Para que Dios habite en tu casa y vos seas casa para Dios en la tierra. Pero si no generamos este vínculo con Dios, si no tenemos un vínculo estrecho, si no nos afianzamos, si no generamos confianza con Dios, si no formamos cimientos en Él. ¿Se acuerdan que cuando generamos los cimientos sobre la arena van a venir ríos, van a venir vientos, van a venir lluvias? Y dice la palabra que la casa se va a ir a la ruina. En cambio, cuando vos formas los cimientos sobre la roca, vendrán ríos, vendrán lluvias, vendrán vientos y la casa se va a mantener firme. Entonces, cuando nosotros tenemos intimidad con Dios, generamos ese vínculo, formamos nuestros cimientos sobre la roca, nuestro vínculo con Dios es muy grande y podemos ser habitados por Él. Pero si no lo hacemos y generamos nuestros cimientos, nuestra base en la arena, nuestra casa va a ser un desperdicio, porque no va a poder ser habitada. ¿Y quieren que les diga algo? Ninguno de los que estamos acá nació para ser un desperdicio. Absolutamente ninguno. Entonces, si el fin de la casa es que sea un lugar habitable y el plan de Dios fue y será convivir con nosotros, habitar entre nosotros, tener común unión con nosotros, tenemos que construir esa casita para que sea habitable por Dios. Génesis 1:1 dice que el Espíritu de Dios moraba sobre la faz de la tierra. Después, un poquito más adelante, se me viene ahora a la mente, no me acuerdo en cuál, dice que Adán a la tardecita, a las 7 de la tarde, me parece que dice, no recuerdo cuál, veía el fluir del Espíritu de Dios. Y cuando Adán y Eva pecan, se corrompe ese plan perfecto, ese plan divino, ese diseño original de habitar entre nosotros. Y se generan como dos casas o dos partes. Por un lado, el diseño original de la casa de la pureza, de la justicia, de la santidad. Y por otro lado, la casa del pecado, de la impureza, de la injusticia. Entonces, creo que realmente nuestro desafío es poder ser casa para Jesús, para que Jesús habite en nosotros. Porque cuando Jesús venga, Él va a dinamitar, esa palabra que tanto le gusta a Luis, va a dinamitar todas las casas que estén fundamentadas en el pecado. Todo eso va a ser dinamitado, va a dejar de existir. ¿Para qué? Para restaurar
vamos a ser una casa santa, justa y pura de nuevo. En la palabra hay varias descripciones con respecto a las casas y la verdad es que me encantaron. Dice, la mujer sabia edifica su casa, pero la necia la derriba con sus manos. Qué importante que es pensar que por un poquito así de necedad podemos derrumbar con nuestras manos todo lo que creamos, ¿no? La casa de los impíos será destruida, pero la tienda de los rectos florecerá. Qué importante que es mantenerse en la rectitud del Señor, ¿no? En la casa del justo hay mucha riqueza, pero en las ganancias del impío hay turbación. Cuando las cosas no vienen de Dios, todo se turba, ¿no? Dice, con sabiduría se edifica una casa y con prudencia se afianza. El que sabe puede construir una casa, pero con prudencia esa casa va formando los cimientos para poder afianzarse. Y por último, me encantó, es el Señor derribará la casa de los soberbios. Pero bueno, volviendo un poquito al versículo, dice, mi casa será llamada casa de oración. Entonces sabemos que la casa es la construcción destinada a ser habitada. ¿Pero habitada para qué? Para orar. ¿Y qué es la oración? Yo creo que es un vínculo sincero, el vínculo más honesto que puede existir con nuestro Padre, ¿no? Es el momento en donde no nos guardamos absolutamente nada y es con la persona que más sinceros y más honestos somos. Nosotros sabemos que Él conoce nuestro corazón, sabe lo que necesitamos, sabe lo que le vamos a pedir, sabe lo que estamos pasando y sin embargo nosotros se lo decimos con lujo y detalle. Yo creo que no hay diálogo más honesto que ese momento de oración, ¿no? Y creo que es la forma que tiene Dios de revelarse hacia nosotros a través de la oración. Hay un ejemplo de un chico que dice que vivía en Brasil, que tenía barba larga, pelo largo, hacía muchísimo calor y él había conseguido trabajo, pero no tenía dinero para pagarse el colectivo para ir a trabajar. Entonces tenía que ir caminando todos los días al trabajo y eran muchas cuadras, no me acuerdo cuántas contaba, con el pelo de la barba, el pelo largo, el calor, refunfuñaba, se iba quejando, rezongando, ¿por qué si yo te pedí un auto, por qué no me lo cumplí? ¿Por qué si yo te dije que necesito, por qué me haces pasar por esto si yo no lo merezco, no ves que yo soy buen hijo, bebé? Se iba rezongando, hasta que entendió que por no doblegarse en la oración y no entender que toda esa caminata y todo ese trayecto tenía un propósito en su vida, él seguía refunfuñando y quejándose y cuestionando cuál era la voluntad de Dios. Cuando él entendió y pudo comprender que la voluntad de Dios era el caminar todos los días esas cuadras, él empezó a caminarlas distinto. Nada cambió en el exterior. El clima era el mismo, la barba era la misma, el pelo largo era el mismo, las cuadras eran las mismas. Sin embargo, él empezó a caminarlas con gozo. Bueno, qué bueno, ya que voy a caminar, vamos a orar, vamos a charlar, empecé a contarme cuáles son tus planes, porque yo tengo un largo camino de trabajo, así que empezamos. Cuando él entendió que era la voluntad, empezó a vivirlo de otra forma, empezó a vivirlo de otra manera. ¿Por qué? Porque de esa forma Dios empieza a trabajar con nuestro corazón. Entonces uno empieza a vivir el proceso por el que está pasando distinto. Y lo empieza a ver desde otra vereda, desde otro lugar, entendiendo que no venimos a cumplir lo que nosotros queremos cumplir, sino que estamos en esta tierra para cumplir el plan que Dios quiere para nosotros acá. Y lo que a nosotros nos puede parecer injusto, que no es de la forma que nosotros queremos, forma parte del plan de Dios.
Y cuando uno tiene tanto nivel de oración, uno empieza a tener tanto vínculo que te empezás a ayornar a la voluntad de Dios. Entonces, sus deseos pasan a ser tus deseos, porque decís, bueno, listo, lo acepto, entonces me gusta que quieras esto para mí. Su verdad pasa a ser tu verdad, porque entiendes que no existe otra verdad. Entonces, creo que es muy importante hacer ese clic de entender de que tenemos que pasar y transitar dentro de la voluntad de Él. Porque de esa forma uno empieza a depender, a decirle, bueno, ¿qué tenés preparado para mí hoy? ¿Qué querés que haga? ¿De qué forma querés que lo haga? ¿Querés que vaya por acá? ¿Querés que vaya por allá? ¿Cómo lo hago? En Juan 15 dice, si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Yo creo que el amor es lo que define a Dios. O sea, si uno puede poner Dios 2 puntos, es amor. De hecho, los dos primeros mandamientos son: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu cuerpo y tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sin embargo, es un Dios tan lleno de amor, que es un Dios celoso, es un Dios que nos quiere en exclusiva para Él. Nos compró con la sangre de Cristo y no quiere que nosotros negociemos nuestro amor, negociemos nuestra vida con nada más. Y ahí viene la última parte del versículo que dice: vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y esta parte a mí me explotó la cabeza porque no entendía muy bien cómo yo me podía convertir en una cueva de ladrones. Y se me vino la imagen de Jesús, que lo dice en el versículo un poquito más adelante, que entra a la sinagoga, los ve vendiendo palomas, estaban como comercializando ahí adentro en el templo, y él empieza a revolear las mesas, las sillas, y enojado. Y es una imagen que creo que la comprendí hace poco, decir, claro, Jesús estaba defendiendo y estaba luchando por el plan de Dios. Y nosotros, esas personas, lo estaban convirtiendo en una cueva de ladrones. En vez de respetar el lugar, lo estaban transformando. Pero Jesús decía, hey, vuelvan al plan original. No se conviertan en esa cueva de ladrones. Y yo numeré como cuáles son las situaciones o cuáles son los acontecimientos en los que uno se puede transformar en una cueva de ladrones. Por un lado, la parábola de las 10 vírgenes. Dice la palabra que había 10 vírgenes esperando a los esposos en el muelle. Eran 5 prudentes y 5 insensatas. Las prudentes tenían sus velas con el aceite preparado y las insensatas no habían llevado el aceite. Cuando llegan los esposos, las prudentes ya tenían sus lámparas encendidas y las insensatas no tenían aceite. Entonces empezaron, por favor, vende un poco de aceite, te doy todo lo que tengo, dame, por favor. Y creo yo que en ese momento, cuando estamos bajo presión, cuando estamos en medio de un proceso, cuando estamos en medio de una prueba, cuando estamos estresados, cansados, nerviosos, lo que florece de nosotros es lo que cultivamos en intimidad. Entonces, si nosotros en intimidad nos hicimos una casa de oración, va a florecer una casa de oración. Vamos a ser previsores, vamos a llevar el aceite para esperar al esposo, vamos a tener nuestras lámparas encendidas. Pero si no cultivamos eso en nuestra intimidad, va a llegar el esposo y nos va a agarrar con la lámpara medio preparada, sin el aceite. Entonces creo que eso es uno de los puntos de ser una casa de oración, ¿no? Después, adorar por conveniencia.
bueno, porque hoy lo necesito, porque estoy pasando un momento terrible, entonces voy, adoro, ahora estoy orando y después, quizás más tarde, ahora estoy recansada, me pongo a paviar un poco con el celu, después oro mañana. Esa oración por conveniencia, che, necesito algo, vamos a orar así, ¿me escuchás? Eso creo que es un punto de ser una cueva de ladrones, ¿no? Después, ¿de qué manera cuidamos nosotros lo que Dios cuida? Hay un salmo, el 127.1, que dice, si el Señor no edifica la casa, en vano van a edificar los que trabajan en ella, o en vano van a trabajar los que la edifican. Y si el Señor no guardare la ciudad, no cuida la ciudad, en vano la están cuidando los que velan por la ciudad. Y ahí creo que mi cabeza explotó. Porque, ¿qué sentido tiene construir algo si no está Dios atrás? No estamos construyendo nada. ¿Qué sentido tiene trabajar para Dios sin Dios? ¿Qué sentido tiene cuidar la ciudad si Dios no la está cuidando? Nosotros no le podemos cuidar. Entonces, ¿qué hacemos sin Dios? Nada. En vano hacemos lo que hacemos si no lo tenemos a Dios. Otro ítem que puse es hablar y vivir la verdad de Dios o hablar y vivir nuestra verdad. Es difícil, cuesta, molesta, a veces lo hacemos por conveniencia, bueno, este versículo sí, este no, acá me saco un pedacito, acá me lo agarro todo. Pero cuando uno entiende que la única verdad es esto, uno empieza a vivir y a hablar la verdad de Dios y no existe otra verdad. Entonces ese punto de quiebre hace la diferencia, es decir, soy una casa de oración, vivo y hablo la verdad de Jesucristo, o soy una cueva de ladrones y vivo y hablo mi propia verdad. Y esto me lleva al ítem siguiente, que si lo que hacemos, lo hacemos para que nos reconozcan a nosotros o para testificar a Jesús. Si yo vengo acá simplemente para que me aplaudan a mí, qué vieja, tú y yo en el TCR, sí, soy una grosa, soy una capa. No estoy haciendo nada, me estoy convirtiendo en la cueva de ladrones. En cambio, si uno habla pensando en cómo actuaría Jesús, qué diría Jesús, tratando de testificar a Jesús, se está convirtiendo en una casa de oración. Él realmente desea habitar entre nosotros. Él quiere volver a su plan original y creo que eso es lo que estamos clamando y lo que estamos pidiendo, ¿no? Que Él vuelva a restaurar las cosas como estaban en un inicio, en ese Génesis 1:1, donde su espíritu habitaba sobre la faz de la tierra. Él quiere llamar tu atención. Yo creo que Dios nos busca a todos insistentemente y permanentemente, y somos nosotros los que lo ignoramos, le decimos, bueno, ya va, más tarde, en un rato, ahora estoy disfrutando. Y Él está más interesado en tu vida que vos mismo. Para muchos de nosotros, nuestra vida vale más para Dios que para nosotros mismos. Yo realmente deseo que tengamos una vida donde valga la pena cada gota de la sangre derramada por Jesús. Que todos nuestros días sirvan para construir y para ponerse ladrillito en esta casa de oración, para dejarle a Jesús una habitación hermosa donde Él pueda habitar. Deseo que todos los días sean días de devoción, de alabanza, donde podamos entender que es el oxígeno para poder caminar y para poder vivir cada instante de nuestras vidas. Deseo que podamos
podamos llenarnos de todas las cosas que glorifican a Dios, que podamos ver la gloria de Dios en cada instante y que tengamos el discernimiento para correr todas aquellas cosas que nos apagan, que nos alejan, todas aquellas cosas que nos impiden prepararle la habitación y que nos impiden ser casa de oración. Les deseo a todos que tengamos la voluntad y la disposición de hacer nuestra casa cada día más hermosa para que Dios le pueda habitar en ella. Y los invito a que nos preguntemos qué casa queremos ser. Les agradezco su tiempo y los invito a que se pongan de pie para